Bien, pues ahora vamos a hacer un análisis de lo que pasó con Loret de Mola, porque ya ven que estuvo este proyecto del hackeo, y como él no consiguió nada con este hackeo, dice que tenía no sé cuántos gigas o megabytes del presidente, y el presidente lo único que dijo fue pues que investiguen porque todo está transparente. Entonces pues se frustró el buen Loret de Mola y ahora está muy enojado y está buscando de dónde sacarle. Lo que quiero que observen es cómo envía su comunicación este hombre que realmente trae intereses de por medio, ¿verdad? Y ya sabemos que Latinos viene, dice Alfredo Jalife, que Latinos es financiado por Soros y hay que poner atención. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Dense, primero quiero que observen qué es cómo él empieza a narrar las historias, porque esto es parte del análisis. El análisis que a mí me gusta hacer es cómo va las personas tienen una secuencia de cómo van platicando las historias y dentro de esa secuencia hay algunos verbos y hay algunas oraciones que conllevan simplemente incendiar o a hacer, digamos que sí, a incendiar, a motivar a las personas como al enojo, pero realmente no dice nada. Vamos a observar este video. Observen qué es lo que dice Loret. En este documento están los nombres y apellidos de todos los militares del país, generales, coroneles, capitanes, tenientes, soldados. Es una relación detallada sobre quiénes forman parte de las Fuerzas Armadas. Es la nómina completa del ejército mexicano. Es un documento que representa el corazón de la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vienen los nombres completos, RFC, batallón al que pertenecen. Y no solo hay una relación de estas. Ok, miren, observen esto. Hasta este momento no ha dicho nada que sea extraordinario. Es una lista de la nómina, dice, y además lo hace de una manera incendiaria, ¿no? Estridente como es Loret de Mola. Una lista detallada, completa, en donde aparece la nómina, dice, y además el RFC, lo dice así como con un estilo que dices, ay, en la torre aparece el RFC de los militares, ¿no? Como si esto fuera extraordinario. Pero apenas lleva unos instantes y ella está incendiando como si esto fuera muy malo, ¿verdad? Pero bueno, estas listas no estoy seguro si son públicas, pero tampoco tiene ningún efecto, ¿verdad? Pero vamos a seguir escuchándolo. A ver hasta dónde dice algo con un contenido o con un peso. El ejército genera una cada 15 días, así que al año hay 24 y son en total 4 años. Este es un correo electrónico en el que se comparten documentos con datos personales del general Audomaro Martínez Zapata, el director del Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN. El hombre de quien se debería saber muy poco por el tipo de trabajo que tiene, también ha quedado expuesto. El espía. El espía. Oye, es importante. Quien no debería existir estos datos está haciendo énfasis por el tipo de trabajo que tiene, pero ¿quién los está exponiendo? ¿Quién realmente los está exponiendo? Pues este señor, ¿no? Él es el quien está exponiendo los datos de este militar, pero vamos a seguir. Espía ha sido espiado. Están su pasaporte, su credencial de lector, sus domicilios, sus teléfonos personales, los vuelos que ha tomado, sus acompañantes en esos vuelos. Esto es algo de lo que el presidente López Obrador ha querido minimizar. No es su estado de salud lo más grave. Bueno, pues si tomando en cuenta que este tema de seguridad nacional es muy importante para México, ¿por qué este señor se atreve a exponenciarlos, ¿no? A evidenciarlos. Pues está poniendo en riesgo realmente la vida de esta persona. No por los hackers, sino por otras corporaciones o por otras fuentes delictivas. Pero quien realmente está dando a conocer todo esto, pues ¿quién es? Pues es él, ¿no? Y él mismo se queja de que esta información está expuesta. Bueno, el punto es que él dice que como ha quedado totalmente desvalida la seguridad nacional, y eso es muy importante y que nunca había pasado, bueno, en otras ocasiones también había pasado, pero hoy día la tecnología es distinta, ¿no? Y él también estuvo en esos tiempos, pero vamos a ver qué es lo que dice. De lo expuesto por el histórico hackeo al ejército. Su mala salud es solo la muestra de qué tan profundo e íntimo es el hackeo. Su mala salud
es muestra de lo profundo e íntimo que es. Imagínense esto que está diciendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la salud del presidente? Y ahora dice que está expuestos los salarios y no tiene ningún peso. Pero ya, como podemos ver, ya lleva alrededor de 2 minutos hablando de una manera incendiaria y esto es lo que motiva a las personas a que más allá de las palabras o del peso que tengan sus palabras, sino es esta efusividad con la cual lo está expresando. Entonces cualquiera que lo escuche dice, wow, sí, esto es terrible, ¿no? El mensaje que da es, esto es terrible, es inaceptable y ese es el fin con el cual este hombre está dando estas noticias. ¿Y qué tan fácil es pescar en la mentira? Un gobierno adicto a mentir. Un gobierno adicto a mentir. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es el primer gobierno que abre todo tipo de información y no solamente lo hackean y el presidente dice, no hay problema, pues al final todo es transparente, es el primer gobierno, pero dice este señor, fíjense, todo lo contrario. Ese es el motivo de la propaganda, propagar un argumento contrario a la verdad. ¿Sí? Dijéramos, no tiene ese fin como tal la propaganda, puede ser cualquier fin, pero en este caso este señor, la propaganda que propaga una información es totalmente contraria a la verdad. Pero vamos a seguir. Lo verdaderamente grave es la vulneración a la seguridad nacional del país. Sí, la vulneración, dice. Wow. Como revelamos la semana pasada en Latinos, está preocupado. Los activistas de Guacamaya penetraron los servidores de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional y expusieron todo. Porque los militares, por formación y obligación, reportan todo lo que hacen y también todo lo que dejan de hacer. Y aquí es donde... Ok, escuchen esto que dijo. Los militares tienen por consigna informar todo aquello que hacen y que dejan de hacer. Entonces, fíjense bien ahora lo que va a decir y que le va a parecer extraordinario a este hombre, fíjense nada más. Esa es la parte que a lo mejor al presidente sí le parece grave. El equipo de Latinos Investiga revisó los reportes confidenciales sobre el cártel de los Viagras. Todo lo que el ejército sabe sobre esta organización criminal está ahí. Nombres de los líderes, teléfonos, redes de vínculos, actividades. ¿Quiere usted saber en qué se traduce el abrazos no balazos? Veamos. Bueno, esto es lo que él interpreta con lo de abrazos no balazos. Ojo, esta es otra manipulación. Dar significado contrario o diferente a lo que realmente otra persona quiere decir. Así que hay que poner atención en esto. Dos partes militares que soldados que están en la tierra caliente de Michoacán enviaron este año al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. El parte militar de agosto, de hace apenas unas semanas, dice que el ejército sabe dónde se abastecen de armas, municiones y equipo táctico los criminales. No lo va a creer. Los documentos del ejército señalan que los Viagra compran su armamento en una tienda que está ubicada frente a la entrada principal al campo militar de la 43 Zona Militar en la... Ese es el trabajo justamente de los militares, obviamente es informar. ¿Cuál es lo extraordinario? ¿Qué es lo extraordinario que este hombre está intentando mostrar como si fuera inverosímil, no? Esto es el trabajo, obviamente, de los militares. Aquí no va a mencionar cuál es la acción a realizar. Aquí solamente en estos documentos tienen que informar. Pero vamos a seguir viendo. El ejército sabe quién va a llegar a la tienda, sabe la mercancía que se va a comprar, sabe a dónde se la van a llevar. En este caso, adquirieron las armas en Apatzingán y se las llevaron a La Ruana, en el municipio de Buenavista. Así de claro tiene el ejército cómo se mueve el armamento en Michoacán. No solo sabe cómo van y vienen las armas, el ejército también sabe a quién van a matar. Afortunadamente hoy el ejército sabe todo esto y lo plasma en estos documentos, porque en sexenios pasados, porque recordemos que el pasado sí importa, también se sabía, pero eran los militares quienes realmente les vendían, las policías era quienes les vendían, no solamente en esa tiendita que menciona Loret, sino les vendían el armamento. Esto todo el mundo lo sabíamos. Era la policía, porque siempre, recuerden que cuando aparecían en las noticias decían, encontramos armas de alto calibre. ¿De dónde las sacaron? Son propias del ejército y son propias de la Policía Federal o de la Policía Municipal. ¿De dónde sacan estos hombres las armas? Pues porque después en muchas noticias se mostró, ¿verdad? Se descubrió que era la policía y el ejército quienes les vendían esas armas. Y hoy día
afortunadamente no sucede, porque aquí debería de aparecer eso y no aparece. Pero vamos a seguir viendo a ver qué dice este hombre acerca de un Jorge, Este es el fíjense. reporte de inteligencia número 2204-3418. Establece que el 23 de abril de este año, el ejército supo que el Toro, un presunto operador de los Viagras, ordenó el asesinato de una persona de nombre Jorge en el municipio de Buenavista. El ejército sabía dónde vivía Jorge, sabía que Jorge tenía un rancho y sabía que a Jorge lo iban a matar. Al día siguiente, Jorge fue asesinado. Teniendo todos los elementos para evitarlo, el ejército no hizo nada. Ahora fíjense, tendría este señor que decir quién es Jorge, porque no lo dice. Todos sabemos que digamos que todos estos grupos delictivos siempre hay enemigos. Entonces mencionan a un tal Jorge. Dice, están hablando acerca del asesinato de un Jorge, ¿sí? Pero no se tiene ningún otro dato. Loret hace ver como si fuera esto, inmediatamente tendrían que haber actuado y armar la guerra como lo hubiera hecho Calderón. Bueno, que ni a eso hacía, porque Calderón nada más daba fregadazos y balazos, pero no hacía realmente nada. Como si pareciera que invita Loret a decir, bueno, pues en este momento lo que tendría que aplicar es pues entrar con el ejército a salvar a Jorge, ¿no? Jorge, ¿y cuál Jorge? Bueno, pues estas son simplemente notas informativas, pero lo que te quiero decir, amigo, es que, a ver, en este caso, toda esta manera de hablar y de comunicar, que conlleva todo un grado manipulatorio, es lo más importante, es a donde quiero llegar, a donde tú te tienes que poner bien avispado, porque hasta este momento, ¿verdad? Ya lleva 5 minutos hablando Loret de Mola y no ha dicho nada de peso. A mí me encantaría que hablara, por ejemplo, que encontró documentos en donde pues el presidente está haciendo negocios o está dando licitaciones o está robando dinero. Eso sería bien importante, ¿no? Porque eso sí sucedía con con otros gobiernos, ¿no? Simplemente el caso de Alito Moreno, eso fue bastante claro, ¿no? Cómo maquinan, cómo van paso a paso trayendo dinero, cómo se compran automóviles, etcétera. Esas son las noticias que estamos esperando del presidente, pues para que de alguna forma puedan derrocarlo, pero no las vemos, ¿se dan cuenta? Son informaciones sin peso y realmente este tema es muy importante y por eso este canal está dedicado a eso. ¿A qué? A que te des cuenta de que estos medios pagados, mira, y además es agresivo y trae un énfasis en su manera de hablar, en su retórica, que es muy peligrosa. Así que hay que poner atención. Este fue un análisis de Loret capítulo 97 de Latinos para que lo puedas checar. Habrá más. Ahora te recuerdo que Loret también ya fue hackeado. Entonces, este hackeo que le hacen al gobierno mexicano, después traía un virus, ¿verdad? Un virus el cual se inserta en las máquinas de muchos medios de comunicación, incluidos Loretito, y bueno, pues próximamente va a haber información al respecto, así que estate al pendiente.